Pues yo, desde luego, quiero agradecer al Museo Nacional de Arte Romano su invitación a participar en este ciclo sobre los grandes descubrimientos arqueológicos. Creo que es un tema enormemente interesante y además fundamental para nuestro conocimiento, no solamente de historia y de arqueología, sino también para conocer todos los importantes problemas, no solamente de comunicación, sino los problemas que nos trae también los descubrimientos arqueológicos que hemos dicho aquí en este momento. Y precisamente, este yacimiento de Delfina es un gran ejemplo de lo que puede significar la interpretación, digamos, la diversidad en que se pueden encontrar todos estos testimonios y los problemas que nos plantean que vamos a ver, porque precisamente este túmulo de Delfina nos trae. Por lo tanto, pues gracias, y también gracias, como me ha dicho ella, no solamente por hacerme a mí, sino soy yo la que agradece poder venir aquí a mi querida Mérida y a mi querido museo. Y desde luego, gracias a todos los que están aquí por venir a escucharme. Gracias también, Penny, gracias Alberto y gracias Yolanda por la ayuda que me han dado en todo esto. Y vamos a empezar también con una introducción. No pasa. Es que no pasan las diapositivas. Pues un tema. Ay, vamos a ahora, ¿dónde tengo que dar? Aquí. Ya está, había quedado. Disculpe. Entonces, ¿dónde está? Perdón. Aquí, vale, pues ya está. Ya. Bueno, pues ya está revés. El susto me habéis dado. Pues vamos a empezar haciendo una pequeña introducción donde dónde y en qué momento histórico estamos. Macedonia está al norte de la península actual, península balcánica, en el Mediterráneo oriental, y fue un antiguo reino que surgiría en la periferia de la Grecia clásica y la Grecia arcaica. Este territorio geográfico estaba situado en el norte de la actual Grecia, donde se encuentran actualmente las regiones griegas contemporáneas de la Macedonia Occidental y Macedonia Central. El propio historiador griego Tucídides describe a sus pobladores como gente que constituían pues, un conjunto de pueblos dispersos, se agrupaban en ciudades-estados, cada una tenía su propio rey, y también nos habla de cómo era el grueso de la población. Eran pastores que cuidaban el ganado de los nobles, y estos además los nombran, además es interesante, grandes cazadores y buenos guerreros que luchaban y competían entre sí. Pero se consolidó como reino de Macedonia en torno al siglo V a.C., experimentó también un gran poder durante el siglo IV. Y fue precisamente con el reinado, que lo tienen ahí delante en la pantalla, de Filipo II de Macedonia. Él se empeñó también, no solamente de afianzar su poder, luchó contra los que les consideraban precisamente un usurpador, sino también de expandir su territorio. Y se tuvo un gran poder de la monarquía macedónica en torno al siglo IV. Y su sucesor, nada menos que Alejandro III, Alejandro Magno, su hijo, pues fue uno de los hijos de más de una de las esposas, de las varias esposas que tuvo Filipo II, Olimpia de Épiro, conquistó una gran parte del mundo conocido, la parte del este del Mediterráneo, consolidando además la hegemonía del reino de Macedonia. Pero no logró, Macedonia no logró asumir estas conquistas, pues tras su muerte sus generales, ya sabemos que se repartieron sus reinos, que fue en el periodo helenístico, y después acabaron asumidos dentro del imperio de Romano. Vamos a pasar lo que sería también el contexto arqueológico. Vamos a analizar lo que sería este contexto de Regina, en torno en una colina del norte de la región montañosa de la Tieria, se encuentra precisamente un
yacimiento arqueológico de enorme importancia era la antigua ciudad de Gas o Elgai, que fue fundada por Pérdiccas I en el siglo VII. Aproximadamente se calcula que en torno al 660-670 a.C. Fue la primera capital que conocemos importante de Macedonia y sede de la corte real. Era un centro urbano de cierta duración y que tuvo mucha importancia en un periodo en torno al año 600 o 500, siglo VII y siglo VI. Allí ya se descubrió en el siglo XIX, aquí lo tienen ustedes en pantalla, un monumental palacio real que tienen en esta zona en esta diapositiva, el Palacio Real, que estaba situado en la meseta inferior, muy próximo a la Acrópolis. Este edificio estaba construido en dos, o quizás, yo diría que en hasta tres niveles. Está en torno a un gran patio central que está rodeado de columnas dóricas, y las habitaciones llamaron la atención porque estaban magníficamente decorados con mosaicos, con pinturas e incluso con madera tallada. Al norte se encontraba del palacio que tienen ahí, se encontraba lo que se llamaba el teatro. El teatro es un complejo importante muy cerca del palacio, pero también es un lugar histórico de gran importancia en la historia. Es ahí donde precisamente Filipo II fue asesinado en el año 336 y Alejandro Magno fue nombrado también, principalmente en ese teatro. Y finalmente hay otra zona importante, se llama la zona de los santuarios. No se sabe realmente lo que son, se piensa que son pequeños templos que están datados en torno al siglo IV o al siglo III. Se piensa que podría ser de unas diferentes diosas, dicen unas diosas locales, pero no se sabe muy bien concretamente. Incluso se piensa nada menos que en Hécate. Pero lo que sí tiene importancia es que se han encontrado bases de estatuas con inscripciones de los nombres de la familia imperial, y eso, de la familia real, perdón. Y entonces por eso tienen una gran documentación, es un gran testimonio histórico. Aunque el centro administrativo de Pella empieza en el siglo IV, que es realmente la capital que todos conocemos como la capital de Macedonia, la siguiente a Elgas, Elgas pues se mantuvo con una especie de papel como una capital sagrada del reino macedonio, y incluso, sobre todo, se encontraba muy cerca de la Acrópolis real, como vamos a ver. Es muy posible que a partir de la época helenística de los sucesores de Alejandro Magno, incluso después por Roma, fue poco a poco pues acabándose esa importancia y decayó totalmente la ciudad. Y simplemente quedó como un pequeño asentamiento que se llamaba precisamente, de una forma muy significativa, Palatisa, el palacio. Incluso, ¿qué pasa también con la necrópolis? Nos vamos acercando ya a nuestro yacimiento. La documentación arqueológica más importante se encuentra aquí, precisamente en la necrópolis, al noroeste de la ciudad. Es un lugar que tiene una extensísima cronología, lo tienen ahí puesto en la diapositiva. Empieza nada menos como necrópolis en la Edad del Bronce, es decir, a partir del tercer milenio, tercer y segundo milenio. Y fue además, se han sacado a la luz también importantes ajuares funerarios, que es el segundo punto que está puesto allí en la inscripción, y que están fechados a partir del siglo VI y V. Pero a partir del siglo V y IV ya se han descubierto importantes ajuares que debido a la importancia de su riqueza podían ser también incluso tumbas reales. Y vamos a entrar en nuestro túmulo, el gran túmulo. Aquí vamos a adentrarnos en un complejo funerario muy determinado y además sabemos prácticamente su cronología. Está datada en torno al 320 a.C. Las medidas son excepcionales, se trata de un túmulo increíble con unas dimensiones extraordinarias, de 13 metros de altura y aproximadamente de 100 a 112 de diámetro. Y escondía 4 mausoleos con un riquísimo mobiliario e incluso con decoración histórica de alta calidad.
Sus enormes dimensiones, la riqueza de sus hallazgos, la situación en que estaba nada menos que en el cementerio real de Berquina, pues se te hacía pensar o hacía suponer que podía ser nada menos que un túmulo correspondiente a la familia real. Y, y por la fecha, 320, pues se daba posibilidad de que se perteneciera a la familia real de los Arceadas. Y era muy sencillo, en principio parecía muy sencillo, porque la familia de los Arceadas no son más que tres reyes. Filipo II, padre de Alejandro Magno, que se le considera consolidó el poder de Macedonia, y después su otro hijo es Filipo III, llamado a Filipo Arrideo, que podía ser. De momento, Alejandro Magno tenía que ser excluido, ya que no fue enterrado precisamente en Macedonia, no se sabe exactamente dónde está, se piensa que podía ser en Egipto, en Alejandría, pero desde luego parece ser que en Macedonia no. Por lo tanto, solamente teníamos dos candidatos posibles, Filipo II y su hijo Filipo III. En cuanto a la historia del descubrimiento, pues no, es bastante amplia. Y nos tenemos que remontar nada menos a 1855, en que cuando el arqueólogo francés Léon Isse pues señalaba la posibilidad de que muy cerca de la primera capital de la antigua Macedonia, es decir, Egas, la primera ciudad que hemos visto aquí, pues se ocultase en algún área arqueológica importante, incluso muy cercana a ella. Más tarde, en 1937, el académico y profesor de arqueología Constantín Romayos, pues empezó a excavar allí, pero no encontró algo de información importante. Pero los hallazgos realmente importantes han sido mucho más tarde, en 1977, por Manolis Andrónicos, que encontró las tumbas reales que vamos a ver. Precisamente Andrónicos es un discípulo directo de Constantín Romayos. ¿Cuáles son estas tumbas? Pues aquí vamos a ver precisamente un esquema importante de todas ellas. Las tumbas 1 y 4, las tienen en la zona y en la primera, fueron saqueadas y destruidas por el rey Pirro y sus mercenarios gálatas en torno, se sabe perfectamente la fecha, en torno a 276 aproximadamente antes de Cristo, es decir, a mediados del siglo III. Por ello, la tumba cuarta no se encontraron restos humanos, la vamos a ver más al final, y mientras las de la tumba 1 sí fueron hallados restos óseos, de mucha importancia, y algo de ajuar funerario, porque el resto del ajuar funerario parece que fue saqueado. Y finalmente también tienen, aparte de las tumbas, las 2 y 3 se encontraron intactas, las vamos a ver después. Y quiero también señalar algo que muchas veces no se tiene en cuenta, y yo creo que se tiene que tener, que es esto de aquí, estaba en la parte de un tolos, es decir, el tolos es una especie de santuario dedicado posiblemente a un personaje importante que pues, precisamente pues, vinculado con las divinidades. Y ya empezamos con los problemas. Es decir, hay mucha documentación, tenemos mucha información, pero también, aparte del interés que nos producen las excavaciones arqueológicas, también nos producen ciertos quebraderos de cabeza. Pues resultaba insólito que dichas tumbas estuvieran abovedadas. Este es el primer problema, vamos a encontrar varios, ya que se trata pues, de una estructura funeraria atípica dentro, se decía, de los enterramientos de una Grecia clásica. El profesor Thomas Boyer, en un artículo que apareció inmediatamente después de los hallazgos de Andrónicos, sostuvo que esta forma de enterramiento se introducía en Macedonia después de las conquistas de Asia por Alejandro Magno. Es decir, después fue muy frecuente, pero entonces no. Y de ser cierta la teoría de Boyer, se entendía imposible que se tratara de una tumba de Filipo II o incluso de Filipo III. Pero más recientemente el profesor Ziemek demostró simplemente, no sé si se vea bien la inscripción, pues se lo voy a leer por si acaso, además basándose simplemente en una cita de las leyes de Platón, que habla efectivamente de los sepulcros griegos y por 2 veces cita que son pintas abovedadas. Dice,
y que su sepulcro preparado bajo tierra sea una cripta oblonga construida con la piedra esponjosa más duradera que haya. Una cripta abovedada, subraya, que tenga sepulcros pétreos, puesto que unos juntos a otros. Y una vez que hayamos colocado allí el bienaventurado, harán un túmulo en torno a la cripta. Por lo tanto, Hieman demostró que efectivamente podía ser perfectamente unas criptas abovedadas, insiste él, pero de esta época que estamos citando, de la época del siglo IV de los reyes macedónicos. Y vamos a ver qué tumbas son. La primera se llama la tumba P1 de Perséfone. Se trata de una tumba con un letista cuyo ajuar funerario había sido, como les decía, saqueado en la antigüedad. Probablemente, como insisto, por los mercenarios gálatas de Rey Pirro, en torno al 276-275. Además, lo cuenta Plutarco perfectamente su vida de Pirro. Pero contenía restos de un hombre, nos lo tenemos que quedar con esto, aunque lo repetiré, un hombre, una mujer y un niño prácticamente recién nacido, y parece ser que no habían sido incinerados. Esta tumba tiene una estructura muy regular, la tienen allí. Es conocida también por la sopa de Perséfone, precisamente por la pintura que representa, lo vamos a ver, el rastro de esta diosa por Hades, que está en una de las paredes. Esta tumba tiene una enorme importancia en la decoración pictórica. Ya ven que presenta al rastro, es el rastro, insisto, de Perséfone por Hades. Y él lleva una cuadriga con caballos blancos. Delante de ellos se encuentra el dios Hermes como principal, abriendo camino al dios, y detrás parece que es con una compañera o alguna acompañante de Perséfone, que parece con un gesto aterrada ante el rastro de la diosa. Son 3 paredes las que están decoradas con una magnífica pintura. Una de ellas está Deméter, parece que como llorando, triste, ante el rastro de su hija. Y luego también me parece que en otra de las paredes pues también se conoce que hay las 3 patas. Estas están rematadas con unas cenefas con decoración vegetal. En la tumba 1 también se encontró un importante ajuar funerario, aunque ya sabemos que esta fue saqueada. Parece ser que hay restos de marfil que se han interpretado como hubiera una cliné, es decir, un diván o un techo, pero lo más importante de todo es lo que se llama el trono que tienen ahí delante. Es como aquí se encontró, aunque ya está restaurado, y se llama simbólicamente el trono de Urí. Parece que está hecha de mármol y de marfil. Este material está muy pulimentado, aunque ya presenta una decoración amarillenta, pero parece ser que podía ser perfectamente un trono que a veces se ha llamado incluso crisolefantino. Importante de todo, pues es lo que tienen aquí, que es nada menos que la decoración del respaldo del trono, que refresca ya la escena de Hades y de Perséfone, pero de una forma diferente. Ya no es el rapto, aparecen los dos como los reyes del inframundo, es decir, uno junto al otro en señal también de realeza, de poder, los dos que figuran allí. Y que se podía interpretar como una visión del triunfo sobre la muerte. Esta destaca también toda la decoración en torno a él, con una decoración como de cenefa, en tonos verdosos y blancos. Esta obra parece y se ha considerado como obra de un gran maestro que conocía la perspectiva y con una gran técnica del dibujo y del color. Y se ha pensado que podía ser Nicómaco de Tebas, un pintor famoso de ese momento y que está además citado nada menos que por Plinio. Los brazos del trono también quisiera insistir sobre ellos, porque están rematados con cenefas en tonos verdes y acaban con un remate enormemente interesante, porque es como una especie de imitación de un capitel corintio. Ya empezó desde el primer momento a analizarse estas tumbas, a interpretarse de quién podían atribuirse, quién es
quién se encontraba enterrado, y ya empieza también la polémica de quién podía ser el rey o los que estaban en los restos de quien se atribuían. Eugène Borsat, que lo tienen en la pantalla, sugirió que esta tumba reposaba los restos de Filipo II y estima que la razón que podía ser cualquiera de sus esposas, y él estima que podía ser o Cleopatra o Nicesípolis, y el hijo recién nacido porque de cualquiera de los dos. Pero el profesor Teodoro Anticas, que lo tienen ustedes al otro lado también de la diapositiva, pues, y su equipo de investigación, pues encontraron almacenados en el año 2014, o sea, una época relativamente reciente, pues dos cajas de huesos, de restos, que se encontraban en el Museo de Bergina y que nunca habían sido analizados, pero que se hacían referencia a que se habían encontrado precisamente en estas tumbas. Pero encontró dos cajas y en total podían ser una con cuatro personas identificadas, o sea, restos de 4 personas, y en el otro lado otros 3. Y después de mucho analizarlos, en el año 2015, o sea, un año después, con un equipo de investigación, identificaron que 3 de ellos, una mujer, una varón y un niño, es decir, los 3 que podían analizar el estado Borja, podían ser efectivamente echados en el año 320 a.C., se la podía identificarse con Filipo de Macedonia, y los otros 4 que estaban en otra de las cajas podían haber sido reutilizados después cuando ya había sido saqueado la tumba y podían haber sido reutilizados, efectivamente. Por lo tanto, no tenía nada que ver los unos con los otros. En cambio, la tumba 2, perdón, si la tumba 2 que estuvo excavada por Manolis Andrónicos, es quizá la más importante, quizá también la más grande, y fue encontrada intacta. Su arquitectura, su decoración, su pintura, el riquísimo ajuar encontrado que demuestran que podía ser un poco de un rey. Tiene unas grandes dimensiones y por tanto pues, podría pertenecer a la realeza. Cuenta la cámara, y una cámara y una antecámara, lo tienen también aquí arriba. Están vinculadas las dos, están también a través de una puerta. Y la fachada, tienen aquí en esta parte de aquí, esta foto, esta es una fachada, como ven, encastrada, con 2 pilastras a los 2 extremos y 2 columnas de orden dórico que están a los lados de la puerta. Efectivamente, sostienen un arquitrabe flanqueado por un friso, un arquitrabe, y encima de ellos no tiene una escultura como podríamos haber encontrado en otro tipo de arquitectura de este tipo, de estas dimensiones, sino por un alto friso pintado. En esta vamos a ver cómo es la decoración de esta tumba. No sé si se verá bien, pero está ya más o menos interpretada. La fachada tiene este friso cuya ocupación es tan importante y tan detallada que se ha considerado que podía ser un maestro de la pintura y se ha atribuido, como ven ahí, a Filóxenos de Derbía. Eso no, a lo mejor pues no les llama mucho la atención quién sería este pintor, pero si yo les digo que este pintor realizó todo una obra para Casandro, que representa una batalla de Alejandro Magno contra Darío y que sirvió después como ejemplo para un mosaico famosísimo que se encuentra en la Casa del Fauno, ya a lo mejor lo pueden interpretar y lo pueden ver y considerar mucho más. Efectivamente, esta obra tiene una longitud, esta pintura, de 5, tienen ahí también las dimensiones, de 5,50 aproximadamente, y una altura de 1,16. Se lo voy a ir comentando porque tiene una enorme importancia por su simbología. En una parte se ve a un cazador matar a un venado, ayudado por un perro, y en la parte posterior otro que a caballo persigue a un ciervo, que parece que está huyendo.
En el otro lado hay dos cazadores que atacan al jabalí, pero en la parte justo central, exactamente en el eje central de ellos, hay un cazador barbudo que parece atacar junto con otro más joven, a caballo los dos, a un león, o sea, un animal con muchas más dimensiones y mucha más categoría. Precisamente el joven está justo en el centro de toda esta escena y por lo tanto se ha querido identificar a nada menos que a Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro. Es absolutamente intentado hacerlo. El ajuar de esta tumba pues, se hallaban en un primer lugar ¿no? Ahora, es un sarcófago de mármol decorado además con la famosa estrella argeada, eso es un significativo, que es como una estrella de color dorado con 16 rayos, que es también conocida como la estrella del sol de Vérgina, que es el símbolo de realeza de los reyes macedonios. Dentro de este ajuar de mármol, de este sarcófago de mármol, había una caja funeraria o láminas con los restos incinerados de un hombre. Y encima de él, una que se ha llamado diadema de hojas de roble y de bellotas, y todo absolutamente de oro, que pesó nada menos que en torno a unos 10 kilos de oro también. Al hombre se le pegó ya al morir, una edad que después volveremos a insistir sobre ello, entre 35 y 50 años. Los restos del ajuar, pues aquí los tenemos, es algo que también, aunque tiene menos valor, tiene una gran significación para interpretarla, que es una ánfora de figuras rojas que lleva el nombre de un arconte ateniense, que está fechada en torno al 344-43 antes de Cristo, por lo tanto, pues puede ser fechada con toda importancia. También se encuentran vasos de plata, de bronce, una armadura, una espada, restos de sarisas, que ya saben que es el arma que fue introducida a la falange de Macedonia por Filipo II, escudos, cascos, etc. Es decir, que también se encuentra algo interesantísimo, que son estas figuritas, que son paquetes que llegan a ser hasta 6, que son de marfil, y entre ellas se encuentra la que hemos visto antes, la representación que se interpreta por Andrónicos, que podría ser Filipo de Macedonia. Por lo tanto, este enterramiento, además en la antecámara, que tenía un segundo enterramiento, pues fue construida quizá a posterioridad y se encontró otro sarcófago con otra urna, pues un segundo larnas, que era también de oro y que tenía una colección de objetos valiosísimos. Pero hay algo interesantísimo que hay que subrayar aquí para tener en cuenta. Entre ellos se encontró un tejido hecho de oro y púrpura, que también se puede haber fechado perfectamente en el siglo IV a.C., y que recubría los huesos calcinados, que una vez analizados se interpretaron como los de una mujer. El examen de la pelvis, efectivamente, y les indicó que podría haber sido también, demostró que podría ser un enterramiento femenino. Y que esta mujer, además, podría tener en torno a los 30-34 años. Ahí también se encontraron, lo tienen puesto también en la pantalla, pues un ajuar enormemente importante. Se encontraron 2 diademas de aquí de oro en espiral, de palmetas, rosetas, incluso con abejas, y algo que quiero indicar y subrayar para que tengamos en cuenta, un carcaj también dorado, y un pectoral también con decoración, muy decorado, y aquí tienen ustedes 2 veredas, es decir, donde se puede parar para proteger las piernas. Pero sobre todo, y por eso lo he puesto en negrita, porque una era más grande, más corta que la otra, exactamente 3,5 centímetros. Y eso vamos a volverlo a insistir en ello porque tiene una gran importancia. Aquí lo tienen, el pectoral, restos de plumas, de aves, etcétera, y todos los demás. Aquí lo tienen tal y como se encontró, y aquí como aparecen ya
expuesto en el Museo del Yacimiento. Otra problemática importante, hemos visto las distintas diademas, he insistido sobre ellas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hay que preguntarse cuándo fueron adoptadas y utilizadas por los reyes macedonios, antes o después de Alejandro. Pues precisamente autores como Diodoro, como Quinto Curcio o como Justino, que ahí tienen ya exactamente la cita, dicen que las diademas reales no surgieron hasta que aparecieron después, cuando las trajo y las asumió Alejandro de la diadema de los persas. Eso lo dice Justino, que después de esto Alejandro adopta la indumentaria de los reyes persas y la diadema, desconocida hasta entonces para los reyes macedonios, como si estuviera sometido a las condiciones de quienes había vencido. Pues precisamente Andrónicos ha señalado que para justificar y que podía ser el de la época de Filipo IV y todas estas, indica que precisamente el medallón de Tarso, que representa a Filipo de Macedonia, según él, aparece diademado, efectivamente. Pero ya se ha contestado, y es cierto también, que esta diadema, aunque aparece representado Filipo de Macedonia, está grabada y realizada en la época de su emperador romano Severo Alejandro, es decir, en el siglo III, pero después de Cristo. Por lo tanto, pues no podía ser recogido así. Se ha argumentado también que en las tetradracmas de Filipo aparece también diademado, y también se ha respondido, y es posible, ahí se queda la cuestión porque todavía está abierta toda esta cuestión, es que si aparece Filipo representado de esta forma, pues es que donde está diadema no es una diadema exactamente, sino que se trataría de unos septos o cordón o cinta que también aparecen en monedas anteriores y de anteriores reyes macedónicos. Por lo tanto, toda esta cuestión pues queda absolutamente abierto y no se ha demostrado con exactitud si en la época anterior a Alejandro podía representar los reyes macedonios con esta diadema. En cuanto a la clasificación de los restos orgánicos, ¿a quién pertenecerían? No. Pues, ¿qué nos informan las fuentes literarias? En un lugar, las heridas y las deficiencias de física de Filipo II se conocen perfectamente por las fuentes y han sido enumeradas y fundamentalmente por Demóstenes, además con bastante ironía, como lo pueden ver ahí. Estaba viendo yo, además, que el mismísimo Filipo, contra quien teníamos el enfrentamiento, por poner de relieve su mano y su prepotencia, tenía un ojo fuera de su sitio, la clavícula rota, la mano y las piernas hechas polvo, e incluso se exponía a perder cualquier parte de su cuerpo que la fortuna quisiera llevarse por adelante con tal de pasar el resto de sus días con dolores y fama. Y además de todo eso, pues a los autores que tienen ahí, para no insistir en ellos y tal, pues nos hablan de la herida del ojo, Doro, Plinio, Estrabón, Plutarco, nos hablan también de la clavícula y también la herida en la pierna que tantas quebraderos han demostrado, que vamos a ver, Demóstenes, Séneca, Plutarco, Atenea, etc. Por lo tanto, pues, la identificación de su descubrimiento realizado por Manuel Andrónico se consideró que la tumba 2 efectivamente se encontraba Filipo de Macedonia, pero después estos resultados pues, han tenido que estar revisados continuamente. Aquí lo tienen, hemos hecho una división para poder identificar el problema de la identificación de las tumbas y podemos saber que hay como dos teorías diferentes. En la tumba 1, que sabemos que es la más pobre, la que ha sido violada y que tenía el famoso trono de Perséfone, pues después podría ser según Andónis Marzotas y otros autores, podría pertenecer o a Filipo III Arrideo o a Filipo II de Macedonia.
Y para Andrónicos y de Anticas y Laura Anticas tal, pues es la tumba más importante, la tumba segunda, es la que pertenecería a Filipo II de Macedonia. Hay muchas analogías de diversas tipologías que dificultan esta identificación. Las fuentes historiográficas nos hablan, por ejemplo, para identificar en la tumba segunda, nos hablan de que hemos dicho que Anticas y Andrónicos piensas que Filipo II se basan precisamente en las edades que tenían los monarcas. En el momento de su fallecimiento, estos eran más o menos de la misma edad. Según los estudios de los huesos de estos difuntos, Filipo murió en torno a los 46 años y arruinó en torno a los 40. Y por lo tanto, pues tenía la misma fecha, la misma edad. Pero Andrónicos y Anticas se basan en que las heridas de guerra eran propias de Filipo II. Es decir, al mismo tiempo comentan que las dos brevas de bronce de diferente tamaño indican esa cojera que tenía Filipo II porque se perdió en la pierna. Y en tercer lugar se basa en que para un rey de la categoría de Filipo II, pues estaba acorde con la tumba y la riqueza del altar funerario. En cuanto a la diferencia también en lo que se basa en que la tumba segunda podría ser de Filipo III, pues vuelven a decir lo mismo. La información física de Filipo III, pues también nos indica que era una persona que padecía patología mental, físicamente era débil y tenía una deformación en los huesos de la rodilla. Por lo tanto, pues esas brevas podían pertenecer a él. Por lo tanto, existen muchas coincidencias difíciles de aclarar respecto a la identificación de los restos conservados tanto en la tumba 1 como en la tumba 2. Son ambos padre e hijo, indican muertes parecidas porque ambos fueron asesinados e incluso también se hallan los esqueletos de estudiantes de sus propias mujeres y además de un recién nacido que podía ser el hijo de ellos. A pesar de que las fuentes apoyan los resultados de las recientes investigaciones, donde se emplean técnicas como la radiografía, la micrografía, la disección anatómica, pues estos restos óseos todavía son padre e hijo y por lo tanto pues, presentan una identificación muy parecida y que la decisión de quién podría ser quien ocupara cada una de las tumbas del famoso gran túmulo de Vergina pues está absolutamente ahora mismo en cuestión. Analogías que también hay sobre ellas, pues como les decía, la edad y la condición física de ambos, las muertes violentas y los restos orgánicos que también aparecen de la misma manera. Y habíamos hablado de una mujer. Efectivamente, hay un resto femenino y que no sabemos exactamente quién podría ser. Parece ser que se trata de una mujer joven, su diadema indica que pertenecería a la familia real. Se ha sugerido que estos restos podrían haber pertenecido a Cleopatra de Macedonia, esposa de Filipo II, que fue asesinada con su hijo, además por órdenes de Olimpia, la anterior esposa de Filipo. Pero la presencia de armas de esta mujer, hemos dicho que había brevas de distinta edad, o sea, por tanto, podían ser tanto de una mujer como pues, posiblemente de uno de los reyes, pero también se le ve el carcaj, tiene las armas en su propia tumba y por lo tanto pues indicar que tenía que ser una mujer que utilizaría las armas y que estaba listada en su manejo. ¿Quién podía ser de ellas? Pues aquí tienen las dos posibilidades. La esposa de Filipo II podría ser Cleopatra o también Eurídice. Y la esposa de Filipo III, Arrideo, podría ser otra, digamos, una segunda de ellas. Tanto para una como para otra tenemos citas literarias que nos hablan de su entrenamiento y su afición por las armas. De la primera, de la esposa de Filipo II, hablan también, estaba armada de la cabeza a los pies, a la manera macedonia, pues había sido entrenado por los asuntos militares por Tina, una princesa de Iliria.
Y de la segunda de ellas también tenemos que Alice que Eurice, también ella se ejercitó para la guerra, que nos hablan de ellas. También, una de ellas Ateneo y de la otra también. De la tumba tercera, pues se llama también tumba del príncipe. Existen menos dudas para identificar la ocupante de esta tercera tumba de Vergina, y los restos parece ser que eran de un adolescente. Se podían identificar, se ha identificado de hecho, con Alejandro IV, el hijo de Alejandro Magno. Se sabe que fue envenenado por orden de Casandro en torno al año 310 y nos cuentan de ellos, la ven ahí, Pausania, Gregorio y Justino. La tumba 3 tiene una estructura parecida a la tumba 2, con dos cámaras, aunque algo mucho más sencilla. También tiene una decoración de pinturas, y aquí está, tiene la representación, que parece que está dedicada a las carreras de carros, y parece que dentro de él se encontraba un adolescente. Pero no parece que hubiera sido incinerado, no parece que sus restos hayan pasado por una pila funeraria, e indican que después fue muerto, fue enterrado inmediatamente y trasladado a la tumba. Y finalmente decíamos que había una cuarta tumba. Pues esta cuarta fue la que decía que estaba saqueada, no se ha encontrado ni restos orgánicos ni un ajuar, y sí hay simplemente algunos restos de elementos arquitectónicos, aquí, tumbas históricas y algún que otro más. Y no sabemos tampoco a quién pertenecería. Aquí he puesto las cuestiones que he encontrado para que alguien decía que pertenecería a la tumba, o antiguo Gónatas o tal Casandro de Macedonia. Y hay algo más que se ha estudiado muy pocas veces, pero que sí, efectivamente, se encuentra de una manera muy significativa en esta tumba de Vergina, y es el Herón. Fue encontrado estos restos, está muy deteriorado, como ven ahí en la fotografía, estaba en el extremo del túmulo. Es un lugar que podía ser dedicado o conmemorado a un héroe. Y también se ha pensado que podría ser una tumba o cenotafio. Pongo el de abajo porque el de Salagassos es quizá uno de los que mejor se conservan y que podrían encontrarse más o menos, podrían identificarse un poco su arquitectura, algo similar a la de Salagassos. Hay constancia de que algunos reyes de Macedonia recibieron honores divinos, pero muy anteriores. Lo que sí se baraja es que podría ser precisamente el padre de Filipo II de Macedonia, que sí recibió semejantes honores, pero fue en la ciudad de Vilna, no precisamente en Pela, que podría ser la capital de la ciudad. Eso nos lo comenta él de Arístides y también de Demóstenes. Sabemos que Filipo II, que demuestran las fuentes, durante su vida demostró que esperaba recibir honores después, pero no tenemos constancia que ni para él ni para Filipo Arrideo se recibieran honores de tipo. Ni siquiera tampoco por Alejandro IV, porque fueron menores de edad y tampoco los recibió. No lo sabemos exactamente, el Herón no sabemos qué finalidad tiene ni para quién se dedica. La datación, por lo tanto, identificación histórica de estos importantes hallazgos de las tumbas de esta zona, de este lugar, permitió vincular desde luego, el monumento a una familia real macedonia. Incluso nos ofrece la posibilidad de identificarse de Filipo II, pero debido a su riqueza, debido claramente a los restos orgánicos, etc. Pero es una cuestión que, a pesar de todos los intereses y a pesar de Andrónicos, que ha insistido en que pertenecería a Filipo II, pues no es todavía está afectada del todo, y la investigación histórica y arqueológica pues continúa. Pero yo creo que por encima de todas estas dudas que estos descubrimientos plantean, sobre todo tiene la enorme importancia, y yo creo que es la que más podemos destacar, que por primera vez en la historia de la arqueología griega se descubrió un monumento funerario que podía relacionarse
con importantes personalidades históricas, incluso con una etapa histórica decisiva para lo que es la historia de Grecia, el mundo de la monarquía macedónica. Por lo tanto, pues, precisamente la importancia de este yacimiento es su accesibilidad, la conservación y la presentación que ha demostrado y que muchos yacimientos todavía carecen. Se puede llegar hasta las mismas puertas de las tumbas, del túmulo que está construido, y además ahora que lo tienen delante hay un museo dedicado a él, que es el Museo de las Tumbas Reales. Muestra los espectaculares ajuares funerarios, absolutamente utilizados y recuperados, y de las tumbas, pues sobre todo las tumbas 2 y 3. Es una magnífica documentación arqueológica y no solamente eso, no pasa además de arqueológicas, unas obras de arte que pueden ser contempladas desde 1997. Es posible, y a todos nos ha pasado, que al visitar la gran tumba de Vergina, uno quede impresionado por la belleza de sus descubrimientos y la calidad de las instalaciones de lo que los albergan. Y ahí es cuando realmente queremos que realmente pensamos que la tumba 2 es la donde se ha depositado y donde se encontraría Filipo II, el padre del gran Alejandro, y más que Filipo III Arriero, su hermano. La única manera de avanzar en esta encrucijada es que se realizaran nuevas excavaciones, nuevas investigaciones arqueológicas en este yacimiento importantísimo de Macedonia, y, desde luego, demostrar el encomiable trabajo de Andrónicos y de estos arqueólogos que he ido nombrando ahí. Ahí tenemos el túmulo de Vergina, el yacimiento arqueológico de Gais o Algai, que es actualmente Patrimonio de la Humanidad desde 1996, y que yo creo que realmente es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes y más decisivos de nuestro conocimiento de la historia antigua. Nada más. Muchas gracias.